Quiero decirles que a partir de el próximo domingo vamos a volver a tener el boletín impreso que teníamos todos los domingos para que usted se lo lleve, ¿sí? Sabemos que hoy se utiliza mucho el celular, ¿no es cierto?, las redes, pero muchos de ustedes les es útil el boletín por los anuncios, pero no solamente por los anuncios, sino porque ahí entregamos una porción de la palabra de Dios, con la que usted puede compartir también con otra persona a modo de obsequio y que tiene que ver con las predicaciones que tenemos los domingos, ¿sí? Así que el domingo que viene ya va a estar disponible nuevamente el boletín para que usted lo pueda llevar, ¿sí? Así que, bueno, esperamos que esto también sea de bendición. Gracias al equipo de alabanza, qué lindo tiempo de adoración. Me gustaría que pudiéramos seguir un poco más, pero hoy también tenemos la Cena del Señor y queremos que todos podamos disfrutar de todo este día también, ¿sí? Algunos veo que están volviendo de vacaciones, bienvenidos, otros están viajando hoy, ¿sí? Aprovecharon hasta la última gota de las vacaciones y están regresando. Pero hoy mire qué linda la iglesia está, qué linda que está, Bienvenidos a todos. Bueno, hoy tengo una palabra que tiene que ver con este momento donde el Señor disponía todo para ese gran, quizá y último acto central antes de la cruz. Cuando Él iba a reunir sus discípulos en ese aposento y les iba a dejar aquellas cosas que ellos tenían que recordar por todas las generaciones, para poder recordar y para poder retener y para saber lo que Cristo había hecho por ellos. Y yo les invito a buscar en sus Biblias, porque me imagino que trajeron las Biblias, ¿no? ¿En serio? ¿A dónde están? A ver las Biblias, muéstrenme las Biblias. Hay algunas muy chiquitas, se parecen a un celular. Muy bien, ahí están las Biblias. Busquen en el Evangelio de Juan. Si no trajiste Biblia, no importa, porque acá vamos a proyectar. No importa, no es que no importa. Pero si por ahí no tenés un error que uno tiene y no se la perdona, ¿bien? ¿Qué está diciendo este hombre de ahí arriba? Bueno, si usted no tiene Biblia, por alguna razón nos puede solicitar alguna Biblia para que le prestemos. Puede leer con la Biblia de algún hermano que tiene cerca o puede leerlo directamente de la pantalla, ¿sí? Entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, vamos a leer los primeros 5 versículos. San Juan 13, del 1 al 5. Tuve la oportunidad de compartir esto hace tiempo con los pastores de la zona también. Y bueno, siempre recordar estas palabras nos edifican y nos hacen bien, ¿sí? Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a estar pensando en estos textos. El texto es mucho más largo y el desarrollo también es más grande, pero vamos a estar pensando en esto en esta mañana. La primera pregunta que me sugiere este texto es: ¿Jesús estuvo
enseñándoles, guiándoles y llevándoles por 3 años y medio a los discípulos. Y cuando ya estaba finalizando su recorrido, cuando ya le esperaban las últimas cosas, algo hizo que Jesús se tomara un momento para enseñarles una enseñanza más, para darles una enseñanza más. La pregunta es, ¿por qué no se la pudo enseñar el apóstol Pablo esto? ¿Por qué no se la pudo enseñar Pedro después de la resurrección? ¿Por qué no se la enseñó Jesús después de la resurrección? Que estando los minutos contados, que estando las horas decisivas, Jesús encuentra un momento para enseñarle algo que no les había enseñado antes y que iba a ser trascendente. Quizá lo más trascendente para enseñarles es lo que hoy vamos a compartir, la Cena del Señor. Quizá explicarles lo que iban a tener que recordar por generaciones en generaciones era esto, el significado del pan y el significado de la copa. Pero antes de hacer eso, Jesús interrumpe esa cena para darle una enseñanza más. Y que según lo que veo acá, era una enseñanza que no podía esperar demasiado tiempo más. Se la tenía que dar o se la tenía que dar. Y más allá del mensaje trascendente y poderoso que fue el de la Cena del Señor, le dio otro mensaje más, estando con sus discípulos allí. Y sus 12 discípulos fueron tocados por esta enseñanza de Jesús. La verdad que cuando entraron al aposento ese, ellos sabían, y probablemente lo habrían hecho, se habrían sacado las sandalias, las habrían dejado cerca de la puerta. Bueno, si fuera en la matanza, las habrían dejado del lado de adentro de la puerta. No sé por qué, pero bueno, se sacaban las sandalias. Y según la costumbre judía, venía un sirviente con agua y con una toalla, con una palangana, y era la costumbre lavar los pies, luego de una caminata muy larga, luego de haber andado por aldeas, ciudades, luego de haberse ensuciado y empolvado los pies. La costumbre era que frente a algo significativo, una reunión significativa, los sirvientes de la casa vinieran y lavaran los pies de los que eran honrados en esa fiesta, en esa celebración. Pero aparentemente Jesús se dio cuenta de algo, de que en esa casa no había, parece, sirvientes que hicieran esta obra. Y parece que en esa casa no solamente no había sirvientes, sino tampoco había discípulos, seguidores de Jesús, que hubieran tenido el atino, que hubieran tenido el don de servicio, que hubieran tenido la capacidad de detener todo antes y cumplir con ese lavamiento de pies que los hacía estar más confortables en esa mesa y en esa cena y poder disfrutar mejor de todo lo que se iba a brindar en esa tarde. Y Jesús entonces lo detectó que no había sirvientes y que no había discípulos disponibles para hacer esa tarea. Entonces dice el relato que leímos que se levantó de la cena, estaba todo acomodado, se levantó de la cena, se sacó el manto, tomó la toalla, puso agua en un lebrillo y empezó a lavar él, Jesús, los pies de los discípulos. Cuando yo veo esa puerta, recuerdo algo que pasó hace muchos años, más de 20 años más o menos acá. Los bancos estaban todos así. Y en esa oportunidad nos pusimos de acuerdo los pastores que estábamos para hacer referencia a esto. Y entonces
todos con un trapito, con una toalla, nos pusimos a la entrada y cuando los hermanos entraban al templo, con esa toalla o con le limpiábamos las zapatillas, los zapatos, como una señal de servicio, ¿no? De los pastores hacia la gente que entraba. No era el lavamiento de pies que se hacía en aquella época, sino que repasábamos los zapatos y las zapatillas con un trapito, dándole señal de lo que significa todo esto que finalmente sabemos que es el servicio de los unos a los otros. Y fue lindo, fue emotivo, algunos lloraban, se emocionaban, se ponían contentos, otros se quedaron sorprendidos. Era como que todos ustedes hubieran pasado por aquí, los pastores les hubieran pasado en los pies esa franelita, esa toallita, ¿no es cierto? El clima estaba bárbaro, pero el tiempo pasó y los años pasaron y los pastores nos pusimos mal y hubo diferencias y hubo conflictos y hubo cosas que sucedieron que nos distanciaron y junto con eso que sucedió trastornamos al pueblo, porque el pueblo fue trastornado. O sea que lo que un día quisimos hacer es dar el ejemplo y servir a nuestros hermanos, en otro día, mucho más tarde, hicimos cosas que finalmente trastornaron al pueblo de Cristo. Por eso entiendo que Jesús hizo este acto porque sabía de la relevancia que tendría cuando una iglesia es capaz de soltar el manto y tomar la toalla para sanar a otros, para bendecir a otros y no para trastornar a otros. Esa fue una experiencia muy fuerte en mi vida y no lo olvidé nunca. Y hoy estoy aquí para decirles que me pasó esto y que quisiera que nunca más nos pase eso a ninguno de nosotros. Jesús se dio cuenta que en ese ambiente estaba linda la fiesta, estaba lindo el significado, estaba bueno lo que iban a hacer, pero no había uno solo que hubiera cumplido con lo que tendría que haberse cumplido, el lavamiento de los pies para estar mejor en la fiesta. ¿Y sabes qué? Que pienso que muchas veces en las iglesias hay gente que está golpeada, hay gente que está lastimada, hay gente que está lamentando cosas, hay gente que está sufriendo algunas cosas y no nos damos cuenta muchas veces de lo que está sufriendo y no aparecen los discípulos, los pastores, los obreros, lo que sea necesario que aparezca para cubrir el corazón del hermano sirviéndolo, para ayudarle a pensar, para aconsejarle, para levantarle las manos, para ayudarlo a seguir adelante. Como Jesús no encontró discípulos en aquella época que hicieran esa tarea, vaya a saber por qué. Porque quizá dirían, no es la tarea, no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer otro. O habrán dicho, no, que lo haga Pedro, el que se arriesga por... No, que lo haga este, que lo haga lo otro. El tema es que ninguno lo hizo. Y Jesús se tuvo que levantar y hacer de ese momento algo tan relevante para que nunca más se olvidaran de ello. No sé si te interesa el tema, pero yo hoy frente a la cena del Señor te lo quiero acercar para que pienses cuando comas del pan y bebas de la copa. ¿Estamos siendo útiles a Dios? ¿Estamos sirviendo a nuestros hermanos como debemos servir? ¿O solamente nos conformamos con ser asistentes, con ser oyentes, con no faltar los domingos, con estar enganchado con alguna actividad, con estar en alguna célula, pero está lejos de nosotros un día sacarnos el manto y tomar la toalla? ¿Me entendés el tema de hoy? ¿Alguno dice amén por ahí? Pastor, ¿no tenía otro tema para el fin de las vacaciones de invierno?
poquito más alegre, un poquito que me levantara un poquito más. Deja que la palabra te levante ahora. Jesús estaba dispuesto no solamente a cubrir la falta que había sucedido desde el comienzo de la reunión, porque no solamente tenía que servir en esa dirección, sino que sabía que el corazón de sus discípulos necesitaba una corrección, que el corazón de sus discípulos necesitaba un tratamiento, que el corazón de sus discípulos tenía que aprender eso sí o sí, para saber cómo andar en el reino de Dios. Pero antes de llegar a este punto, el de la toalla, yo quiero hablarles de algunas razones por las cuales Jesús hizo esto. ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Qué fueron las motivaciones que tuvo Jesús? Para que vos no te sientas obligado a hacer algo sin razón. Para que vos no te sientas obligado a hacer algo solamente porque está ahí, sino que sepas las razones y las motivaciones que hubo en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús no hubo solamente la motivación de que como no lo hacía nadie, alguien lo tenía que hacer. Y aquí la palabra de Dios en estos primeros 5 versículos por lo menos dice 3 cosas acerca de las motivaciones de Jesús. Y la primera es que Jesús tenía un pleno sentido del tiempo y de la oportunidad que le tocaba vivir en el Padre. Jesús no era alguien que iba perdiendo el tiempo. Jesús no era alguien que le iba pasando los años y no cambiaba. Jesús no era alguien que repetía los mismos errores. Jesús no era alguien que no se daba cuenta de la realidad y de la necesidad de cada momento en la vida de los creyentes que tenía a su alrededor. Dice la palabra en el primer versículo, en la primera parte, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Sacamos lo del medio y dice, se sacó el manto y tomó la toalla. La primera razón, porque sabía que ya no había tiempo para muchas cosas más, que ya los tiempos estaban cumplidos, ya no había tiempo para desarrollar más su ministerio, para expandir más su ministerio, ya no había tiempo para predicar y seguir predicando, ya no había tiempo para seguir recorriendo las aldeas como las venía recorriendo con sus discípulos. Ya no había tiempo para hacer demasiadas oraciones más por los enfermos y por los necesitados. Ya no había tiempo para libertar oprimidos. Los minutos corrían, la cruz se acercaba y inexorablemente y le llegaba a la vida el tiempo de la cruz y le quedaban solamente muy poco tiempo. Lo que hiciera en ese poco tiempo que tenía era la oportunidad que él iba a tener para darle a sus discípulos esta enseñanza. Por eso cobra relevancia. Quizás él habría pensado, tengo tanto para enseñarles todavía a mis discípulos. O a lo mejor el Señor habrá pensado, tienen tanto que aprender mis discípulos, pero ya no hay tiempo. Tengo un mensaje tan importante para darles que es el del pan y del vino y de mi sacrificio y ya no me queda tiempo. Pero utilizó una falencia en esa casa para abrir una ventana gigante y traerle una enseñanza trascendente a sus hijos para que sus iglesias vivieran hasta el final de los siglos cumpliendo este mandato y sabiendo lavarse los pies los unos a los otros. Amén. De esto no se habla mucho. De esto no se piensa mucho. Se piensa en qué voy a conquistar, en qué voy a obtener, en que Dios me va a prosperar, en que Dios va a hacer esto, en que Dios va a hacer... Este no es un mensaje popular que te estoy trayendo. Este es un mensaje donde necesitamos aprender a humillarnos, a postrarnos, a rendirnos, si es que queremos. Porque aún siendo el Señor de señores, Él aprovechó el tiempo y la oportunidad que tenía para dejar esta enseñanza para todos nosotros, sabiendo que su hora había llegado. ¿Sabés que vos y yo tenemos
Tiempo y oportunidad para las cosas. Y cuando vos dejás que el tiempo te pase y no aprendés lo que tenés que aprender en el tiempo en que lo tenés que aprender, estás desperdiciando gran parte de tu vida. Vas a cometer muchos errores, vas a tener idas y vueltas en tu vida cristiana, porque vos no aprovechaste el tiempo y la oportunidad para aprender lo que tenías que aprender de Cristo Jesús. No es una cuestión de ser joven o ser de mediana edad o ser anciano. Siempre vamos a estar aprendiendo del Señor. Pero esta enseñanza es mejor que la aprendas desde el comienzo de tu vida cristiana antes que te vivas chocando en la iglesia con los temperamentos y con los caracteres y con las actitudes de muchos hermanos. Porque hay aquí hermanos de carácter fuerte, ¿no? Digo, no. ¿No hay acá? Debe ser en la iglesia de Morón o de acá a 3 cuadras. Acá son todos dóciles, ¿no? Acá son todos dulce de leche, ¿no? No. Quieren, pero no son. ¿Y sabés cuándo te pasa esto? Es cuando tocan tu vida con algo. Si saltás como un gallito, para defenderte, tenés un problema muy grave. Todavía no aprendiste a morir. Como dijo Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. Y si no vivo, ¿de qué me tengo que defender? ¿Qué tengo que argumentar? ¿A quién le tengo que explicar? Si yo he muerto con Cristo. Hay gente que todavía se sigue defendiendo a sí misma siendo cristiana de muchos años. No me van a tocar, a mí no me van a hacer esto. No, ni se les ocurra pensar esto de mí. Ni se les ocurra decir esto. Pero tengo que seguir. Este es otro tema para otro momento. Tengo que seguir. No solamente si no aprendés lo que tenés que aprender en el tiempo que lo tenés que aprender. El problema es si no lo vivís en el tiempo que lo tenés que vivir. Porque esto se aprende y se vive. No es solamente una enseñanza teológica, no es algo que te entra en la mente y lo recordás, es algo que lo tenés que experimentar, es algo que lo que tenés que vivir, es algo que se tiene que convertir en una práctica en cada una de nuestras vidas. Sí o sí. Y hoy vamos de alguna manera a aprender, entre otras cosas, cómo quitarnos el manto para poder tomar la toalla. ¿Cómo quitarnos el manto? Porque las dos cosas juntas no van. Dice la palabra que Jesús, quitándose el manto, tomó la toalla. Y no hay nada con el manto, pero hay mucho con la toalla. De mantos sabemos, de mantos hablamos, de mantos oímos muchas cosas, de lo que hoy no oímos nunca es de las toallas. De lo que no son muy visibles son las toallas. Los mantos se ven por todos lados. Las toallas escasean. Por eso hoy quisiera que hablemos de la importancia del manto que Dios te dio y de la toalla que también Dios te la dio. Amén. Entonces Jesús tenía un gran sentido de tiempo y oportunidad. Él no se iba a ir, Él no iba a subir a la cruz, Él no iba a dejar esa cena así, Él no iba a dejar que los discípulos salieran de ese lugar, sino que Él les iba a dar esta enseñanza sí o sí para que la aprendieran, para que la adoptaran, para que la vivieran y para que la compartieran por el resto de su cristiandad, del tiempo que Dios les diera. Y Dios quiere lo mismo, que vos aprendas esto, que yo aprenda esto, que juntos aprendamos esto para enseñarlo, para llevarlo. ¿Sabés las veces que vi un grupo de jóvenes quebrarse por egos y por diferencias? ¿Sabés las veces que vi grupo de adultos quebrarse y dividirse por egos y por diferencias? Porque faltaban los hermanos y las hermanas que con toallas en las manos cubrieran, salvaran, restauraran el problema de muchos.
De esto se trata también la iglesia. La otra gran motivación que yo veo en esta palabra acerca de lo que Jesús sintió en ese momento está en la segunda parte del primer versículo. Antes dijimos, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, y ahora viene, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No lo quites. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Por qué se sacó el manto Jesús y tomó la toalla? ¿Cuál fue la gran motivación? Porque amó. Porque amó. Y amó hasta el fin a los suyos. Es imposible que alguien quiera quitarse el manto y tomar una toalla cuando no tiene la capacidad de Jesús de amar y de amar hasta el fin a la iglesia, de amar y de amar hasta el fin al hermano, a la hermana, más allá de quien sea. Jesús no miró cuán bonitos eran sus discípulos. Jesús no miró cuán brillante era uno y cuán opaco era el otro. Jesús no vio cuánto había avanzado uno y cuánto se había quedado el otro. Jesús no vio cuánto éxito tenía uno y cuán poco éxito tenía el otro. Jesús no vio cuántos dones tenía uno y cuántos dones tenía el otro. Jesús los amó a todos hasta el fin. Amén. Cuando tú estás en la iglesia, hay algo que te tiene que motivar para servir a tu hermano. Hay algo que tiene que mover. Y eso no es porque lo tengo que hacer. Y eso no es porque no hay nadie que lo haga. Y eso no es porque vos lo haces lo mejor que los otros. La gran motivación es la que tuvo Jesús, porque vos amás y sos capaz de, como Jesús, amar hasta el fin. No importa quién sea el hermano, no importa cómo sea el hermano, no importa cuán complicado sea el hermano. Cuando yo volví a la iglesia, en 2005, 2002, 2003, 2004, fui a ver a un pastor para que me ayudara a pensar. Porque no crean que San Justo fue siempre tan dócil. San Justo no fue siempre tan paz. San Justo tuvo sus momentos complicados. ¿Cuántos saben de esto? Claro que sí. Y hablando con este pastor me dijo, mira, acá tenés que ser sencillo. Los que te van a seguir y los que apoyan tu visión y lo que vos dirijas, tenelo cerca. Y los que se te opongan, sácatelo de encima, échalos. Yo dije, ¿tan sencillo es el reino de Dios? Que los que están de acuerdo conmigo, con la visión, con la marcha, con los programas de la iglesia, los tengo que tener ahí. Y con los que no estoy de acuerdo, échalos, sácatelo de encima. Hay iglesias donde se puede meter. Y yo dije, me parece que llegué al lugar equivocado. Porque no es así. Nunca fue así. Y nunca será así. Amén. Estás en una iglesia donde no te van a echar. En estos más de 20 y pico de años que estoy en la segunda oportunidad que Dios me dio en esta iglesia, jamás le dije a alguien que se tiene que ir de la iglesia. Si se fueron por su propia determinación. Algunos ni siquiera saludaron, algunos ni siquiera explicaron por qué. Solamente vi que no estaban más. Otros vinieron y explicaron y dieron sus razones. Pero nunca, creo que nunca alguien pudo decir, el pastor me dijo que me vaya de la iglesia. ¿Y sabes qué? Hay veces que entendemos tan mal la iglesia y queremos administrar tan mal las cosas del Señor que nos sería fácil, correte, sacate, echar.
movete de acá. No es así. Por eso el Señor dijo, hay un manto para dirigir, para enseñar, para predicar, para llevar adelante, pero no hay una toalla para sanar, para servir, para restaurar, para levantar, para ayudar al otro. ¿Amén? ¿A cuánto le gusta el manto? No se me hagan los humildes ahora, vamos. Que cuando están en la célula y abren la Biblia y empiezan, ¡guau! Y sale la enseñanza ahí, ¿no es cierto? Dígame que no les gusta enseñar la palabra de Dios, que no les gusta predicar, que no les gusta enseñarle a otros discípulos. Ese es el manto, lo que Dios nos ha dado, que contiene los dones, y contiene las capacidades, y contiene la preparación y el estudio, y es el manto que llevamos. Te conocen porque el pastor, ahí va el pastor de tal y tal, el manto. El tema que te tienen que conocer también por la toalla, no solamente por el manto. Y la gran motivación de Jesús fue porque los amó hasta el fin. Lo que te quiero decir que solo aquel que va a tomar el manto para servir y ayudar a otros son aquellos que están listos y capacitados para amar hasta el fin la iglesia del Señor, para amar hasta el fin al hermano, para amar a los que Dios nos ha dado, para servirlos y ayudarlos, sin otra motivación que el amor de Dios, que el amor de Dios. A estas alturas quisiera preguntarte, ¿cómo está la medida del amor de Dios en tu corazón? Y a este hermano no lo soporto más. Está porque está, y está de la fila de enfrente, menos mal, porque si se sienta de esta mi fila, ya me va a escuchar. No, y el rubiecito allá que se sienta allá atrás. No, y aquel seguramente se le cayó el pelo por de malo que es nomás. Digo, no sé. Pero muchas veces pensamos, ¿vieron? Y enseguida somos rápidos en observar y en sacarle defectos a este y a lo otro. No, ese hermano no sirve para predicar. Y nos estamos poniendo en jueces de cosas que Dios nunca nos llamó a hacer esa clase de jueces. Entonces, yo quisiera que recuerdes esto, de que el Señor nos está contando con la toalla de todos nosotros. Pero la tercera cosa que yo vi en este texto, la primera cosa es la gran capacidad de Jesús de administrar el tiempo y la oportunidad. La segunda cosa es que los amó hasta el fin. Entonces pudo sacarse el manto y tomar la toalla. La tercera cosa la dice el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, bla, 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 se sacó el manto y tomó la toalla. La otra cosa que vio Jesús es que el enemigo se movía en medio de esa reunión también. Que el enemigo quería perturbar todo lo que Dios venía a establecer en Cristo Jesús. Que el enemigo es capaz de seducir a cualquiera de los hermanos que estaban reunidos en esa mesa, pero especialmente el que le dio lugar se llamaba Judas, el que lo traicionó. Y esto te asombrará, pero dice que puso en el corazón de Judas que le entregase. Y vos decís, no, pero a mí el diablo no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando vos tenés un pensamiento, cuando vos dejás entrar un pensamiento, cuando vos dejás entrar algo que sabés que no es de Dios, que no bendice al pueblo de Dios, que no es del reino de Dios, evidentemente eso te lo está poniendo un enemigo de tu vida y un enemigo del pueblo de Dios. Porque no quiere que la voluntad de Dios se cumpla y se establezca. Sabía Jesús que había un peligro inminente. Sabía Jesús que iba a ser traicionado.
Como vos sabés que a través de los años de la iglesia te podés encontrar con hermanos que te van a traicionar, con pastores que te van a traicionar, con gente que se va a dar vuelta, con gente que no te va a querer, con gente que hoy te daba la palmadita y mañana te da un palazo en la cabeza. Vas a encontrar gente seducida por el enemigo para entregarte, para dañarte, para lastimarte. Vas a entregar. Siempre va a haber esa clase de gente que va a estar seducida por Satanás. ¿En serio, pastor? ¿Quién será acá? ¡Wow! No, acá no, ¿no? Alguno que me anime, que me diga que no, acá no. Acá no. Aunque yo ya he experimentado varias traiciones. ¿Cómo, pastor? No, pero no, esta gente no, esta gente es muy buena. Ya me han pegado varios palos y me los siguen dando. Y no sé ni por qué me los dan, pero me los dan. Y sigue habiendo algún tipo de persecución así medio de por qué hace esto, de por qué fue esto, de por qué viajó allá, de por qué hizo esto, de por qué hizo lo otro. Y siempre te vas a encontrar. Porque muchas veces, así como Satanás entró en el corazón de Judas y en medio del grupo de los discípulos encontraste a un traidor, no sería muy difícil encontrar en un grupo de cientos o de miles a alguien que se convierte en enemigo de la cruz de Cristo y traicione y te falte y te deshonre y hable de vos. El ministerio cristiano está lleno también de momentos como esos. Pero fíjate lo que hizo Jesús. Aunque sabía que Satanás estaba dando vueltas por ahí, y aunque sabía que había puesto en el corazón de Judas que lo traicionase, que lo entregase, había una premisa mayor. A los que amó, los amó hasta el fin. Y él le lavó los pies al mismo Judas. Solo que después le dijo, lo que vas a hacer, hacelo ya. ¿Entendés la magnitud de lo que significa esta enseñanza que Jesús le estaba dando a los discípulos? ¿Cómo al que traiciona, sí al que te traiciona? ¿Cómo al que te falla, sí al... Pero tenés el corazón, tenés el amor, tenés la paciencia, tenés lo que tenés que tener para lavar los pies de un traidor. Si yo le preguntara individualmente, alguno de ustedes dice, me quedo con el consejo que le dieron hace muchos años, pastor, me lo deshago de encima. Me lo saco de encima. Sería más fácil, más rápido, más higiénico. Pero muchas veces el Señor es el que nos manda y nos enseña, mirá que yo le lavé los pies al que me traicionó. Y cumplí con mi Padre Celestial. La última cosa de la que te quiero hablar es el momento en que Jesús les enseña a soltar el manto y tomar la toalla. Otra vez, empezamos sabiendo Jesús que su hora había llegado. En el verso 3 dice, sabiendo Jesús, son todas cosas que Jesús sabía. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí hay otra clave más que nos da Jesús, de lo que él sabía. Dice que Jesús tenía una clarísima identidad de quién era, de cuál era su origen, de cuál era su destino y propósito, y de cuál sería el final que él esperaba de todas las cosas.
Jesús no era un improvisado, sabía de dónde venía y sabía hacia dónde iba. Sabía las cosas que iba a atravesar y sabía las cosas por las que iba a tener que padecer. Y esto nos enseña algo más. Solamente la gente que sabe quién es en Cristo Jesús, solamente la gente que sabe de dónde vino y de dónde lo sacó el Señor, solamente la gente que sabe lo que cuesta seguir a Cristo y lo que padece por seguir a Cristo, solamente la gente que vive no para sí, sino para los propósitos y los planes de Dios, solamente que sabe el final que tiene su vida en Cristo Jesús, es capaz de sacarse el manto y tomar la toalla. Amén. No sé si lo entendés, pero si vos no sabés quién sos en Cristo Jesús, si vos creés que todavía tenés pretensiones, si vos creés que tenés todavía, no sé, las posibilidades que vos imaginás, yo quiero decirte que el único que te da origen y te da final se llama Jesucristo. Él hizo lo que hizo porque sabía quién era, sabía qué iba a hacer y sabía lo que esperaba al final del camino, tu salvación y mi salvación. ¿Y sabes qué? Sabiendo esto, Jesús se sacó el manto y tomó la toalla. La gente insegura no lo puede hacer. La gente que no sabe ni a dónde va, no lo va a sentir jamás. La gente que no sabe quién es en Cristo, no lo logra entender. La gente que fluctúa arriba, abajo, no llega a este punto. Solamente la gente que sabe quién es en Cristo puede soportar lo peor y aún así sacarse el manto y tomar la toalla para bendecir y servir a la iglesia del Señor. Amén. La pregunta es, ¿cuántos aquí hay que sepan todas estas cosas? ¿Cuántos aquí hay que saben la oportunidad que tienen hoy en Cristo Jesús y aprovechan la oportunidad? ¿Cuántos saben que el amor es el mayor motivador que tenemos en Cristo Jesús para hacer la obra del Señor y para servir al Señor? ¿Cuántos saben, como sabía Jesús, que siempre hay peligro inminente? Siempre hay posibilidades que Satanás esté obrando, pero aún así sos capaz de amar y de amar hasta el fin. ¿Cuántos son capaces de sacarse el manto? Porque, no, esto lo adquirí mirá que le di duro, mirá que estudié tantos años, mirá que hice tantas obras, mirá que estuve en tantas campañas, mirá que tuve tantos congresos, mirá que fui ungido para esto y ungido para aquello y ungido para lo demás. Y estás tan ungido que tenés un manto que no te lo sacás ni para dormir. Y el Señor dice que así siendo el Hijo de Dios, se sacó el manto y tomó la toalla. El manto, en el tiempo de Jesús, era el signo de identidad. Los fariseos, los estudiosos de la ley, la secta de los fariseos tenía un tipo de manto y que eran característicos. Cualquiera que lo veía en la otra cuadra veía el manto, los colores del manto y sabía que era un fariseo. Y así por clases acostumbraban a usar manto. No me digas de qué color era el manto de Jesús porque no tengo la menor idea, pero te quiero decir que Jesús también tenía su manto. Jesús tenía su manto, sobre el cual echaron suerte en algún momento también. Pero Jesús tenía su manto. Y los mantos los tenían los rabíes también, los maestros de la ley. Así que todos cuando veían a Jesús a la distancia y veían el manto, sabían que venía el enviado de Dios, sabían que venía el Hijo de Dios, sabían que algo grande iba a suceder, sabían que los milagros estaban cerca. El manto hablaba también acerca del honor
que tenía aquel que lo llevaba puesto. Pero Jesús sabía una cosa, que el manto que él llevaba se lo había dado su Padre. No lo había adquirido él por propia voluntad. Era lo que había recibido del Padre. Y el manto que vos y yo tenemos no es nuestro, lo recibimos del Señor. Viene del Señor. No es tu propiedad, es propiedad de Dios. Él te ungió, Él te llamó, Él te escogió, Él te hizo su discípulo, Él te dio dones, Él te puso a servir, Él te puso a ministrar, Él te puso a enseñar, Él te puso a predicar, Él te puso a pastorear, Él te puso a misionar, Él te puso a profetizar, Él te puso a plantar iglesias, Él te puso a extender el reino de Dios. Pero llega ese momento que todo lo que habla de vos se tiene que convertir en poco y nada cuando te sacás el manto y te tomás la toalla, porque ya no está enfocado todo en vos, está enfocado en el necesitado. Todo se enfoca en el necesitado. Y ahí no podés venirle como los fariseos venían con el manto, ustedes pecadores. No te sirve el manto. No te sirve el manto para eso, para condenar, para juzgar, para señalar al hermano. Los mantos no se usan para eso. Hay mucha gente que usa sus mantos para presionar a las iglesias. Pero Jesús nos enseña que Él, sacándose su manto santo, tomó la toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabes? Yo los veo pasar, los veo entrar y salir, y podría hablar del manto de muchos de ustedes. Hay gente que viene hace años a la iglesia y sé que es un maestro o es una maestra de la palabra. Tienen ese manto dado por el Señor. Sé que algunos tienen mantos de evangelista. Sé que otros pueden tener mantos misioneros. Sé que otros tienen manto para servir, estar en las necesidades de la iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos un manto. Y ese manto es lo que Dios hizo en nosotros. Y está bueno, y está fantástico. Y es algo que recibiste del Señor. Pero hay algo tan importante como el manto. Y es esa toalla, que desplaza el eje de vos y pone el eje en la persona que necesita de tu atención, de tu ministración, de tu cuidado, de lavarle los pies cuando se empantanó en la vida. Dios está buscando esa clase de gente. ¿Viste lo que le pasó a Pedro? Cuando Jesús le quiso lavar los pies a Pedro, dijo, ¿tú me lavas los pies? Se asombró Pedro, como diciendo, vos no soy digno de que vos me toques, me laves los pies, vos sos el maestro, vos sos el Señor. A nosotros nos pasa al revés. A nosotros nos pasa al revés, decimos, yo voy a lavarle los pies a este cretino. No, cretino no, saca cretino. Yo tengo que lavarle los pies a esta hermana después de lo que me hizo, y siguió, y habló acá, y habló allá, y habló acá. Yo tengo que lavarle los pies. Y Jesús te va a responder lo mismo que le respondió a Pedro. Si no lo recibís, no tenés parte conmigo. Si no lo recibís, si no lo haces, si no sos capaz de mirar lo que yo hago y te enseño hoy, no tenés parte conmigo. Y entonces Pedro ahí saltó y dijo, no, entonces bañame completo, la cabeza, los pies, todo. Y Jesús le dijo, no hace falta, con los pies es suficiente. Termino con esto.
Pedro tomó una decisión. Dejó que Jesús le lavara los pies. Mi pregunta es, quizá en esta mañana hay muchos necesitados. Que alguien se le acerque y lo abrace. Que alguien se le acerque y le diga, te amo hasta el fin. Que alguien se le acerque y le diga, contá conmigo. Que alguien se acerque y le diga, yo te voy a ayudar a salir de esta situación. Que alguien se acerque con el amor de Cristo. Que suelte su manto y tome su toalla. Y haga el servicio que Cristo hizo por nosotros. Porque para ser un buen líder, un buen pastor, un buen obrero, primero hay que ser un buen siervo de Dios. Si no, no funciona. ¿Y sabes qué? Yo recuerdo a través de mi vida que conocí a muchos pastores y muchos predicadores y muchos congresistas de eventos cristianos con un manto impresionante, con una unción terrible, con una elocuencia fantástica, con una gracia para hablar y enseñar extraordinaria. Vi gente que tenía una revelación que yo jamás quizá podría haber alcanzado, y por la revelación que tenía ese varón o esa mujer, tuve luz en mi corazón. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo fueron pasando. Me acuerdo de ellos a lo lejos con gente con un gran manto. Pero fue puntual, fue temporal, fue momentáneo lo que recibí. Pero jamás me voy a olvidar de los pocos que los encontré en el camino esperándome con una toalla para lavar mi corazón, para lavar mi vida, para lavarme los pies. No eran muchos, no eran esos de los cuales perdí ya memoria, de muchos con grandes mantos, pero de los que nunca me voy a olvidar son de aquellos que con una toalla vinieron y me limpiaron, me sanaron, me restauraron la vida. De esos no te olvidas más. De los mantos te podés olvidar, pero de esa gente que estuvo a tu lado, que vio en dónde te metiste, que vio cómo sacarte y cómo recogerte del lugar donde estabas, no me olvido más. Yo no sé qué querés recordar vos en la vida. Las grandes predicaciones, los grandes predicadores, los grandes mantos, o querés ser recordado por alguien que usó su toalla muchas veces para limpiar los corazones y las vidas de lo que necesitaban. Amén. Finalmente, hoy tenemos la cena del Señor. Finalmente hoy estamos aquí para celebrar lo que el Señor hizo por nosotros. En esa cena partió el pan. En esa cena repartió la copa. Y dijo, esto es por ustedes. Doy todo por ustedes. Entrego todo por ustedes. Tengan memoria de mí. Recuerden mis enseñanzas. Obedezcan
lo que yo les he enseñado y yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Yo no sé cuántos quieren ser una iglesia donde haya muchos cerebros, gente relevante, gente altamente capacitada, o cuántos quieren ser una iglesia de toallas en la cintura. Yo creo que es una decisión, pero más que una decisión, es una iniciativa, porque vos podés tener la decisión, pero nunca dar el paso y tener la iniciativa. Hay muchos que tienen a flor de piel una decisión, pero no todos se arriesgan. Y yo quisiera que en este momento que vamos a compartir el pan y la copa, haya gente que piense. Vengo cada domingo, soy atendido, soy ministrado, soy servido, recibo una palabra. La palabra me confronta, me guía, me dirige, me ayuda a cambiar. Pero la pregunta es, ¿cuándo voy a ir en el nombre de Jesús? ¿Cuándo voy a servir en el nombre de Jesús? ¿Cuándo voy a ayudar a alguien que lo necesita? ¿Cuándo voy a estar por aquel que está esperando de alguien? ¿Y sabes qué? Quiero decirte que Dios está buscando esa clase de gente. Gente con manto siempre va a encontrar, pero gente con toalla no siempre toma la iniciativa. Y finalmente, en el Evangelio de Marcos 10, 42, dice: Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús no era un bla 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 que decía que tenía buenas ideas, sino fue un ejecutor pleno de todo lo que anunció, de todo lo que enseñó, de todo lo que predicó. Siempre inició, siempre hizo, siempre accionó su vida para hacerlo. Cuando yo veo que hay personas muchas veces que en la iglesia se ponen mal una con otro y permanecen en el tiempo distanciados y permanecen en el tiempo enojados. Cuando veo gente que es tan ofendible, que no es capaz de recibir la disculpa, el perdón que alguien le quiere pedir porque se equivocó, y es tan ofendible que mantiene su ofensa en su corazón. Cuando veo gente que cierra su corazón por algo que pasó y no lo vuelve a abrir nunca más, para que entre alguien con la toalla y limpie y sane y restaure, digo, todavía esto no lo hemos aprendido. Necesitamos aprenderlo de nuevo. Por eso yo quisiera que, si vas a participar de la Cena del Señor, sepas que Dios te llama, que Dios te hace un llamado hoy y que te dice: no me importa tanto tu manto. Tu manto es bueno, tu manto es lindo, tu manto lo conozco, tu manto te lo di.
Yo quiero ver las toallas en mi pueblo. Yo quiero ver las toallas en mi pueblo. Que podamos correr en esa unción, en esa gracia de Dios, de poder ser creyentes no solamente con mantos, sino con toallas preparadas para cuando vea y sea la oportunidad. Amén. Cerra tus ojos. Quisiera que mires allí adentro en tu corazón. Quizá vas a encontrar los momentos en donde Dios quiso usarte y no pudo. Quizá vas a recordar aquellos momentos donde te dieron una palabra, un consejo, pero no lo recibiste. Te dijeron perdoná y no perdonaste. O te dijeron recibí el perdón y no lo recibiste. Te quedaste ahí. Salí de ese lugar. Hoy, frente a la cena del Señor, salí de ese lugar y decirle al Señor: yo hoy quiero ser uno de esos discípulos a quien vos le lavás los pies, Señor. Yo acepto que tú me perdones. Yo acepto que tú me limpies. Yo acepto que tú me restaures. Yo acepto que tú uses al hermano que quieras para hablarme paz y hablarme vida. Señor, yo quiero ser alguien que tenga parte contigo, Señor. Yo quiero ser un instrumento de tuyo, Señor. Yo quiero encontrar a esa gente que necesita para bendecirla. Y si pensando en esto, ves en el pan a Jesús dándolo todo, y en la copa ves a Jesús derramando su sangre por ti, ¿qué te impide que tú seas un instrumento en las manos de Dios para la salud y la bendición de la iglesia? No te quedes la próxima vez. No dudes la próxima vez. No temas la próxima vez. Cuando veas a alguien necesitado, es porque Dios está esperando que alguno de nosotros vaya y corra y cuide y bendiga a su iglesia. Señor, hoy te queremos agradecer porque no hay mayor amor como el tuyo. Hoy recordamos que nos amaste hasta el fin. Nos equivocamos tantas veces y de tantas maneras. Fallamos cuantas veces quisimos, pero aún así tú siempre estuviste dispuestos a limpiarnos, a sanarnos, a santificarnos otra vez. Y hoy, al participar del pan y de la copa, no queremos hacerlo indignamente, Señor, sin recibir la restauración que viene de ti, Señor. Quizá hoy estamos mal con alguien. Quizá hoy necesitamos acudir detrás de alguien que necesita de ti, Señor. Quizá hoy necesitamos ver lo que no vemos siempre, Señor, o cotidianamente. Quizá, Señor, hemos sido insensibles y hemos dejado pasar oportunidades, Señor. Pero ya no más. Ya no más. Estamos aquí delante de tu presencia, frente al nuevo pacto en tu sangre, Señor.
frente a tu cena, porque en esa misma noche, en ese lugar, tú lavaste los corazones de tus discípulos también. Lávanos a nosotros hoy, límpianos a nosotros, descontamínanos, Señor, descontamínanos, Señor. Saca toda contaminación, saca aquellas cosas que nos hacen correr y no detenernos por las cosas que son importantes para ti, Señor. Y ayúdanos a que al participar de esta cena recordemos que tú viniste para servirnos y que tú nos has llamado para que nos sirvamos los unos a los otros en el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, hermanos. Todos los que van a participar de la cena del Señor, los que han creído en Cristo Jesús y han sido bautizados en las aguas, como Jesús fue bautizado y sus discípulos fueron bautizados, pónganse de pie y vamos a participar. Y si todavía no tuviste esta experiencia con Jesús, permanece en tu asiento. O si todavía no fuiste bautizado, te animamos a que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces también puedas ser partícipe de esta gran bendición, ¿sí? Bien, le voy a pedir a los que están designados hoy, que creo que son jóvenes, ¿no? ¿Sí? Bien, a que me ayuden. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón y no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. La cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Gracias, muchas gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.
Tenemos todo ya, ¿verdad? Entonces hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saben, muchas veces como pastores tenemos mucha interacción semana tras semana con gente, con personas, con hermanos. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando hemos dicho algo bien o hemos dicho algo mal. Muchas veces no nos damos cuenta cuando hemos bendecido o cuando quizá no bendijimos con nuestras palabras. Y yo quiero que sepan que yo quiero tener ese amor de Jesús para poder amar hasta el fin. Pero no es fácil y no siempre sale como uno quisiera que salieran las cosas. Por tanto, yo simplemente quiero decirles que si hay alguno al cual yo le he faltado algo, en algo, o mi familia, mi esposa, mis hijos, que le hemos faltado alguna vez, que no hemos podido estar allí, que no hemos podido darle esa palabra que necesitaban, que no hemos podido por alguna razón estar con la toalla cerca de ustedes, que nos perdonen. Que nos perdonen. Queremos ser mejores. Queremos hacer lo que honra a Dios. Y si algo pasó, este es el mejor momento, donde en medio de la cena del Señor podemos decirnos sinceramente cosas. Así que yo quiero bendecirlos a todos ustedes y pedir que sean en todas las cosas bendecidos más allá de una palabra desacertada que yo haya tenido con alguno de ustedes. Yo suelo hacerlo con gente en forma personal, pero no siempre lo hago así en forma general. Pero si hay alguien que me quiere mencionar algo en algún momento, decirme algo, tenga la libertad, ¿sí? Y si en algo he faltado, les pido perdón, para que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Vamos a compartir la cena, ¿sí? Vamos a compartir la copa ahora, ¿sí? En el nombre de Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó.
preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder, Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. todos tienen de la copa, ¿verdad? Amén. Entonces, con gozo, con paz, con alegría, hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu sangre Me transformó. tu sangre